Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jáquez. El final del primer año del gobierno de Luis Abinader al frente del gobierno de la República Dominicana es evaluado tanto por la oposición como por los adeptos al gobierno, la gente que escribe a favor, la gente que se siente cómodo. Pero a nuestra manera de ver, el presidente Abinader, al final del mes 12 del gobierno, o al frente del gobierno, se las ha arreglado para mantener el control sobre unos factores que amenazan, digamos, la tranquilidad del gobierno, porque en esos 12 meses tuvo que iniciar en medio de la pandemia por el COVID-19, es decir, un permanente estado de emergencia que ya traía Danilo Medina, porque las restricciones hubo de comenzarse en marzo de 2020. Pero la presión más fuerte que ha tenido que enfrentar el presidente es la presión interna, presión de los militantes, simpatizantes y colaboradores del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficialista, y presiones de los aliados, porque hoy día, y hace varios periodos constitucionales, ningún partido gana unas elecciones solo. Para ganar hay que tener aliados, y aliados que sumen votos, naturalmente. Entonces, Abinader ha tenido que manejarse entre los problemas de la economía, los problemas de salud y educación, que en ambos casos hubo que aplicar y ha habido que aplicar protocolos especiales en educación porque no era posible y no ha sido posible aún las clases presenciales, y en salud pública porque de un presupuesto regular, de situación regular, hubo que pasar a presupuestos especiales para tomar medidas de diversas clases, medidas preventivas, y luego para aplicar la vacuna, cuya compra ha sido uno de los logros principales del gobierno. Pues había mucha incertidumbre, pesimismo, había miedo con la gente muriendo del COVID, y el gobierno tomó una medida excelente, aunque ha habido que recurrir a grandes préstamos, criticados por la oposición, es verdad, pero sin eso no hubiera sido posible tener hoy día a millones de personas con las 2 dosis de la vacuna y a un número importante ya colocado con el reforzamiento de la misma. Ahora bien, el torbellino, las amenazas internas que ha tenido que manejar el presidente Abinader, hacia adentro, las mayores expresiones la ha dado a conocer el ingeniero Ramón Alburquerque, que desde que Luis comenzó con los nombramientos, que en los primeros días lo publicaba por tweet, utilizando Twitter, y fue dando a conocer, y casi todos los funcionarios del gabinete fueron informados por el tweet del presidente. El señor Alburquerque, que es un hombre muy preparado y un alto dirigente del partido, rechazó el nombramiento al cargo que le señaló el presidente. Y ha sido una piedra en el zapato desde el principio. Recientemente publicó en sus redes sociales, en un video, publicó el señor Alburquerque que no le queda de otra que presentarse como candidato a un cargo, tanto dentro del partido como un cargo electivo. Alburquerque en el pasado fue senador por la provincia Monte Plata y fue presidente del Senado de la República.
es decir, que tiene mucha experiencia, ha sido ministro, ha sido presidente del PRD y ahora se supone que aspirará a la presidencia del PRM. El PRM es la esencia del PRD. De manera que Alburquerque seguirá durante el periodo entero siendo la voz contestataria y la espinita permanente en las acciones del gobierno de Abinader. No han salido de manera clara, aunque los analistas tratan ese tema, pero esa disidencia del señor Alburquerque no solo está relacionada al PRM y a las decisiones de Abinader, tiene otros condimentos, tiene otras sustancias que en su momento saldrán, pero que ya por lo bajo se habla de los motivos de Abinader de no asignarle a Alburquerque el cargo que él quería. Eso se sabrá en su momento. Hay otras cuestiones internas y es que aunque se dice que se han hecho esfuerzos por complacer a la militancia del PRM en el gobierno, o sea, en los cargos públicos, el presidente no ha podido complacerlo a todos. Bueno, de hecho no podrá, ningún gobierno podrá nombrar a todo el que vote por esa fórmula, porque para ganar hay que sacar millones y millones de votos y no hay tantos cargos públicos. Ahora bien, la militancia del partido, los simpatizantes, los aliados, que están fuera y estamos fuera, para decirlo de manera personal, en primera persona más bien, nosotros somos dirigentes de un partido aliado y estamos fuera, porque el Partido de la Liberación Dominicana, en el paso por el gobierno, una de las cuestiones que hizo que no había hecho otro partido y que es muy bueno para los PLDistas y para la administración pública, y es el asegurar los derechos laborales de los funcionarios, de los empleados públicos. Eso no se había hecho antes y es muy importante que se hiciera porque sencillamente se pasaba a la aplanadora, excepto en los cargos que son profesionales y muy técnicos. Eso es un buen paso para los servidores públicos, porque en el futuro aquí hay que garantizar que los buenos empleados del Estado sean permanentes. Todavía no llegamos hasta ahí. De todo modo, el PRM se tropezó con ese escollo, con esa dificultad que el PLD había hecho. Ya lo había hecho antes con el Ministerio Público, que los movía cada 4 años. Entonces, cuando ganó el PLD en el 2004, hicieron unos cursos, unas evaluaciones y declaró al Ministerio Público puesto por el PLD, los declaró de carrera, por lo menos a los que sacaron las mejores calificaciones. El PRM entonces encontró todas esas dificultades para sustituir funcionarios, sustituir empleados, servidores, y ha tenido también que ir a cuentagotas. El Estado, el gobierno ha tenido que buscar dinero, naturalmente, para entregar prestaciones a los empleados, a los funcionarios que ha sido posible separar del cargo. De todos modos, entre otras, la forma en que se ha manejado también parte del gobierno, gente cercana al presidente, como es el caso de las comunicaciones, que en este caso el gobierno que encabeza Luis colocó gente que no son periodistas tradicionales, sino son gente que tienen programas de show y entre otras cosas en los medios de comunicación, y ha habido un enfoque un tanto diferente, lo que ha hecho que el presidente en su primer año haya sido un vocero permanente, que ha sido criticado porque habla mucho con los medios, para todos un encuentro con la prensa, pero ha sido por esa debilidad de que la gente que ha nombrado en la comunicación del gobierno no son expertos en eso, son una especie de postalita.
pero que apoyaron al presidente en su campaña y al parecer se ganaron esos cargos. De manera que en sentido general no vemos nosotros por lo pronto que ese panorama del primer año pueda cambiar, excepto lo de la pandemia, que aunque hay que pagar las grandes deudas que hemos hecho y hay que lograr que el país llegue a la apertura total, y será un éxito cuando se logre, lo otro, los manejos de las espinitas y las piedrecitas en el zapato, será durante los 4 años si las cosas no cambian. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos.